COVID-19. Y créanme que tenemos un programa muy especial porque no habíamos hablado como tal. Hoy sí nos vamos a poner más políticos y más de gobierno y más todo este tema del sector público que nos interesa, pero además cómo ha sido la participación del sector público y de otros actores clave en lo que ha sido el manejo de la pandemia en cuanto a turismo se refiere. Y pues ya saben que pueden compartir el video, pueden etiquetar a quien ustedes quieran. Recuerden que tenemos un canal en YouTube que es Sandy Biller y también me pueden encontrar en todas las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook. Recuerden que esto es una transmisión en vivo, se queda grabada aquí para que ustedes después la puedan revisar si tienen algún otro pendiente. Aunque lo recomendable es siempre aprovechar al invitado que tenemos o a la invitada porque aquí podemos hacerle preguntas en vivo y nos puede contestar. Así es que estén pendientes también en los comentarios para poder enviar las preguntas y vamos haciendo una discusión padre si les parece. Bienvenido, estimado amigo Eric. ¿Cómo estás? Te saludo. Hola Cindy, gracias por la invitación y gracias a quienes nos ven vía Facebook. Gracias a ti por acompañarnos. Déjenme les platico un poco de Eric Lobo. Seguro algunos de ustedes lo conocen porque él realmente es un adicto al tema de la academia, del conocimiento de las estadísticas, un emprendedor también que ha tenido muchísima experiencia en empresas, en universidades. Él es politólogo por la Universidad de los Andes, Venezuela, y es máster en gestión pública por la Universidad Complutense de Madrid, España. Su currículum y su experiencia es bastante amplia, pero dentro de lo más relevante que podemos contar sobre Eric es que como especialista ha formado hasta ahora más de 2,000 funcionarios públicos, líderes empresariales y agentes de cambio en más de 15 universidades dentro y fuera de México. Además es conferencista, ha estado en países como Argentina, Colombia, China, España, Francia, por supuesto México y Venezuela. Fue asesor de la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Electoral del Estado de Jalisco, además director de Asuntos Internacionales del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco. Y adicionalmente asesor de la Secretaría de Planeación en la Secretaría, de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. Es consultor de algunas firmas como Bixplan, que está en Houston, Estados Unidos, para estudios de mercado de inversión. Ha estado también en campañas políticas, programas de gobierno y actualmente es director general de Politics and Government, que es una empresa dedicada a todo esto de la capacitación, consultoría en política y gubernamental. Mi estimado Eric, me da mucho gusto tenerte aquí. Sabes que te aprecio, te admiro muchísimo y que nos vayas a compartir esta evaluación desde el punto de vista de una persona que conoce de políticas públicas como tú, que eres un gran especialista. ¿Y qué te parece si vamos empezando con la charla? Platícanos un poquito. Hay mucha gente que no reconoce el término, pero para no ser tan técnicos y aburridos y que este live no lo disfruten, platícanos un poquito sobre la introducción de qué es política pública, por qué es importante en el sector turístico y bienvenidos a todos. Adelante, Eric. Muchas gracias Cindy, gracias por la introducción. Siempre es difícil, ya tengo 25 años de ejercer profesionalmente y se va acumulando un currículum cada vez más extenso y trato de compactarlo para tratar de que pues no hacer que la gente tenga que leer algo muy posiblemente muy largo, pero te agradezco mucho la introducción y en efecto, derivado de la plática preliminar que tuve días pasados contigo, vimos lo interesante de abordar el tema de las políticas públicas enmarcado dentro de un ámbito tan importante como el tema turístico. Para México el turismo es fundamental, ya vamos a ver algunas diapositivas. Como bien me conoces, soy prácticamente un adicto a la estadística, a los números, que nos pueden reflejar de manera objetiva una gran cantidad de cosas y sobre todo derivado del asunto del COVID, que hay donde está muy politizado el ambiente, hay mucha distorsión de la información, y eso también permea el ámbito de las políticas públicas, aunque uno no lo crea, sí permea el ámbito de la toma de decisiones públicas. Y bueno, el tema turístico no es la excepción. Entonces, en ese sentido, yo me tomé la libertad de hacer una presentación de PowerPoint, si me permites, si me compartes para yo mostrarles a todo el Adelante, auditorio. Eric. Adelante. Muchas gracias. Permíteme, aquí está, ya lo tengo Ahí te todo estamos listo. viendo, ¿eh? Y Perfecto. como tú señalabas, bueno, mi disertación el día de hoy lo quiero hacer, puede ser un poco rápido, pero muy puntual en el manejo de los números y los datos, precisamente para dar paso a preguntas, cuestionamientos, críticas y cualquier elemento que pueda enriquecer esta charla, ¿no?
vamos a hablar de turismo y políticas públicas frente al COVID, que bueno, ya comentábamos en su momento. El día 28 de este mes, ya para el caso de México, se cumpliría el primer año de manifestarse el primer caso de COVID en el país. Obviamente, los primeros casos que tuvimos en el mundo se dieron en Asia, en lo particular en China, en la provincia de Hubei. Sin embargo, meses después llega a México y bueno, todavía estamos lidiando con el asunto. Cuando me preguntas que qué son las políticas públicas, yo calculo que debe haber no menos de 35 definiciones, no necesariamente similares de política pública. Yo rescaté una que a mi juicio es bastante sencilla, no es muy académica, pero sí puede reunir en buena medida las características que posee esta disciplina de las ciencias sociales, que en el marco de su desarrollo en Estados Unidos comienza en la década de los 60 a incrementarse las escuelas y la disciplina en general, y en el caso de México, con la apertura, a partir de los años 90, comienzan a darse los primeros pasos de un crecimiento académico de esta disciplina tan importante. Es decir, es una disciplina relativamente joven para México, no para el caso de los Estados Unidos, que inicia, insisto, básicamente a partir de los años 60, aunque académicamente hablando, en los 50 ya hubo una irrupción de la disciplina, pero de una manera muy, muy puntual en ciertas universidades de Estados Unidos. En los 60 es donde ya comienza un crecimiento sostenido de la disciplina. En ese sentido, vamos a entender como políticas públicas básicamente el conjunto de procesos de toma de decisiones que hacen los gobiernos y que van dirigidas a tener una influencia determinada, un impacto directo o indirecto en los ciudadanos o sectores de la población. Puede ser la población en su conjunto o un sector, las mujeres, los niños, los adultos mayores, etcétera. Eso viene siendo políticas públicas. Entonces, en ese proceso de adopción de decisiones, debemos entender que son procesos de adopción de decisiones bajo un marco, es decir, el manto que los cubre es el manto de la racionalidad. Aunque la racionalidad no se puede entender de una sola manera, no hay una sola forma de entender la racionalidad, sino hay muchos modelos y mecanismos de ser racional sin necesariamente tener la misma comprensión a la hora de tomar una decisión en lo particular. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Puede ser desde un gobierno local, lo que llamamos un gobierno municipal, un gobierno regional o estatal y un gobierno nacional, o en nuestro caso, un gobierno federal. Entonces, en ese sentido, se dan en los tres órdenes de gobierno o de manera de una red, toma de decisiones en red, donde varias instituciones se ponen de acuerdo para toma de decisiones en un marco de mucha horizontalidad. Pero esos son casos un poco atípicos. La verdad es que cada entidad, cada gobierno pues tiene su autonomía y en ese sentido se toman decisiones, algunas veces con muy alta racionalidad y otras en menor medida. Entonces, bajo este espejo de las políticas públicas vamos a analizar, digamos, otros aspectos. Por allá por los años 60, un académico muy respetable de los Estados Unidos, David Easton, generó un esquema de circuito cerrado. Él hablaba de que las sociedades están básicamente teniendo una serie de demandas de todo tipo, y es cierto, uno abre un periódico y lo que uno encuentra en los periódicos son demandas de muchos sectores. Hay demandas por mayor seguridad, hay demandas en un barrio por más vigilancia, canchas deportivas. En el aspecto del turismo, las agencias turísticas reclaman o demandan al gobierno o algún tipo de apoyo para poder sostenerse en medio de la pandemia. Hay demandas de tipo cultural, que se abran los teatros, etc. Son prácticamente demandas infinitas que llegan a algo que David Easton llamaba una caja negra o un black box. Esa caja negra no son más que las instituciones que cobijan lo que viene siendo el sistema político, todo lo que es el engranaje general de los gobiernos, independientemente del orden en el que estén, y esos procesos que se dan en esa caja negra, que bueno, ya no deberíamos hablar de una caja negra, sino de una caja transparente, sobre todo porque el valor de la transparencia ya ha permeado de manera muy, muy sólida en muchos países, y sus gobiernos tienen que ser transparentes en todo lo que se hace, pero al menos en teoría sí debería estar. Pero esa caja negra, insisto, tiene que ver con todo el aparato de toma de decisiones. Lo que hacen es procesar esas demandas y luego generan cursos alternativos de acción que vamos a llamar políticas públicas. Es decir, frente a esas demandas ciudadanas, demandas de sectores económicos, sectores deportivos, etcétera, etcétera, se procesa dentro de la maquinaria interna de los gobiernos
incluyendo el Poder Legislativo, para luego generar políticas públicas que van al medio ambiente a tratar de resolver esas demandas. Ahora, nosotros tenemos un problema medular de origen y que tiene que ver con que las demandas se asumen que son infinitas. Sin embargo, los medios para poder resolverlos son finitos. Es decir, a demandas infinitas con escasos mecanismos para la resolución de las mismas, pues eso genera una serie de distorsiones que pueden inclusive generar sobrecalentamiento a la máquina de toma de decisiones que llamamos caja negra. Ese mecanismo de retroalimentación es un circuito cerrado de nunca acabar y ahí es donde se da de repente la deslegitimación de las autoridades, de repente con políticas públicas que no dan en el clavo y otras políticas públicas que pueden catapultar inclusive a liderazgos precisamente por su gran efectividad a la hora de darse en ese sentido. Entonces, es un elemento a considerar. En el marco del proceso de políticas públicas, o lo que en inglés se llama policy process, Harold Laswell, que fue prácticamente el padre de la disciplina, señalaba de que el proceso de políticas derivaba primero del resurgimiento o el surgimiento de problemas que habían que acotarse a partir de la inclusión de los mismos problemas, alguna cosa que se llama la agenda pública, para luego entrar a un proceso de toma de decisiones a través de un plan, un programa llamado formulación de política pública, para posteriormente, mediante ese plan o ese programa, tomar decisiones, implementarlas y luego evaluarlas con evaluaciones ex ante o ex post. Ese proceso, por ejemplo, de evaluación, en el caso latinoamericano apenas está emergiendo. No nos caracterizamos por generar evaluación permanente del proceso de adopción de decisiones y por tanto es complicado porque lo vemos, por ejemplo, en un caso que son los gobiernos municipales. Cuando termina un gobierno municipal a los 3 años, a no ser que repita el alcalde, porque ahora puede repetir un alcalde su ejercicio, lo que encontramos es que si no repite, prácticamente se esfuma toda posibilidad de evaluación de lo que se estaba haciendo y que esa información sirva para replantear la política, sirva también para eliminar la política o, por el otro lado, crear una política reconvertida, una política recargada, mucho más potente y que pueda generar un impacto inmediato en la población objetivo a la cual estamos llegando. Entonces, en ese sentido, este viene siendo el proceso de política pública. Evidentemente, hablar de políticas públicas es algo que normalmente se puede dar cuenta de ella en un par de años en una maestría, un par de años en un doctorado, o posiblemente 4 años en una licenciatura. Sin embargo, creo que estos elementos, estas 3 diapositivas que he colocado hasta ahora, nos van a permitir entender un poquito de qué se trata. Vamos ahora a visualizar algunos aspectos donde la política pública puede entenderlo y puede atender un problema determinado. Por ejemplo, el caso del turismo, que es lo que nos convoca el día de hoy. El turismo, veámoslo en perspectiva de lo macro a lo micro. El turismo es uno de los sectores económicos más importantes del planeta. Prácticamente da empleo a 1 de cada 10 personas. Eso ya nos indica de que el turismo es un sector realmente estratégico y muy importante. Cuando estamos hablando de que por cada 10 personas en el planeta Tierra, estamos hablando de que 1 al menos está empleado en el sector. Eso a nivel global. En el marco ya, llevándolo al país, la industria turística mexicana aporta aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto del país. Significa que su aportación a la producción de bienes y servicios en el país es tremendamente importante. No es la más importante, pero sí está dentro del marco de los 5 grandes sectores que provee de recursos a la nación y que va a permitir el crecimiento del país y por ende, en su momento, el desarrollo del mismo. Y si nos vamos a una parte más micro, desglosamos ese PIB del 9%, vemos, por ejemplo, en el caso de una entidad que es en este caso Quintana Roo, prácticamente representa el 87% de ese PIB, de esa entidad. El Estado, el año pasado, con información que es pública por parte de la misma entidad, perdió aproximadamente 90,000 plazas laborales por la pandemia. Apenas hasta hoy se han recuperado 10,000. Entonces, esto nos indica que de lo macro a lo micro es un sector tremendamente importante. Por tanto, las políticas públicas pueden tener incidencia a la hora de tomar decisiones de tal suerte que en un escenario tan negativo como el que estamos viendo, podamos tomar unas decisiones que al menos evite de que el decrecimiento o la caída
de la aportación del turismo no sea tan fuerte como hasta ahora ha sucedido. En la parte derecha pueden ver una pequeña gráfica donde muestra cuáles son aquellas naciones donde el Producto Interno Bruto del turismo tiene más fortaleza en el conjunto general de la economía o de la actividad económica de cada país. Macao en China, pues vemos que tiene una cifra bastante grande. Isla Fiji, Jordán, España, por ejemplo, que es uno de los grandes países en cuestión de turismo, aporta prácticamente el 12%. Y si nos vamos al último lugar, México, un 9%, nada desdeñable. Ahora bien, todos los que nos dedicamos a la política pública somos fan de los números. En ese sentido, a partir de la información de la Organización Mundial de Turismo, tenemos varios indicadores que nos muestran elementos sustanciales y sobre todo que nos permite comparar con otros países, porque a veces no nos comparamos y no nos permite dimensionar exactamente lo que está ocurriendo. Veamos en pantalla que el indicador de llegadas de turistas internacionales, en el caso de Norteamérica, ahí lo pueden observar, está en la parte izquierda, en la primera columna. En las Américas, lo que es Norteamérica, estamos hablando que en el año tuvo un decrecimiento del 67%. Eso es una cantidad verdaderamente muy importante. Ahora, si hablamos del contexto general de todo el continente americano, en la parte inferior derecha, vemos la data del mes antepasado, diciembre, donde hubo un decrecimiento del 71% en todo el conjunto general del continente americano. Entonces estamos hablando de que efectivamente sí ha habido una caída histórica del sector en el cuadro general de la actividad turística mundial. Pero esto no queda acá. Podemos observar también en este dato con el mismo indicador, que en el caso de México, de los países que se mencionan en la columna, en la primera columna, que los menciono: China, Francia, Alemania, Italia, México, España, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la media mundial, México es el que menos tuvo la menor caída del conjunto de estos países en lo que corresponde a arribo de turistas. Esto tiene una razón de ser, y esa razón de ser corresponde al hecho de que México no tuvo una cerrazón como sí tuvieron otros países en relación al tema de llegadas de vuelos. Hubo por parte de ciertos sectores de la opinión pública y la opinión publicada donde señalaban de que es un error y que había que cerrar por completo el marco, digamos, fronterizo del país. Eso hubiera tenido un impacto mucho mayor y posiblemente México tuviera, digamos, una caída en lo general similar posiblemente a la caída que tuvo China del 89%. Entonces, tuviéramos ahorita un sector aún mucho más debilitado de lo que lo tenemos hasta hoy. Es decir, de todo ese montón de países que son muy importantes a nivel turístico, el que menos problemas tuvo, aunque es un problema porque es menos 52, hay que señalar eso con puntualidad, pero el que menos problemas tuvo fue México, precisamente derivado de una flexibilización en ese momento del tema del cierre, de cerrar o no las fronteras. Ahora bien, si buscamos otro indicador como es restricciones de viajes, podemos observar en la columna de destinos y los meses subsiguientes, vemos que las restricciones de México fueron parciales. Fue el país que menos restricciones tuvo en ese sentido frente a otros. Por ejemplo, China tuvo restricción completa entre abril y noviembre. En el caso de Tailandia, otro país asiático muy importante, tuvo prácticamente todo el año también con restricciones, excepto en noviembre, donde pudo haber una pequeña flexibilización. En el caso del Reino Unido también tuvo una serie de restricciones, pero muy puntualizadas, dependiendo del país, había entrada o no había entrada, una serie de protocolos de vigilancia al entrar al Reino Unido, sea Inglaterra, Gales, Escocia. Entonces, en ese sentido, también tuvo sus propias políticas, y los Estados Unidos, que prácticamente fue parcial, al igual que México. Eso permitió que los vuelos de Estados Unidos, hay que entender que la relación de Estados Unidos y México es una relación histórica, y permea el tema del turismo, permea el tema económico y permea el tema de la vinculación de las familias, y también tiene
mucho que ver con el asunto de las remesas, que dicho sea de paso, el año pasado hubo un récord en la administración, todo lo que fue la administración Trump, hubo un récord impresionante de remesas, en los cuales casualmente Jalisco es la entidad de toda la República Mexicana que más pudo captar remesas, una cantidad muy significativa de las mismas. Entonces, en ese sentido, podemos observar que México asumió una posición laxa en el tema del turismo frente a la pandemia del COVID-19. Ahora bien, ¿qué han adaptado los países cuestiones políticas públicas en materia turística frente al COVID? Bueno, básicamente han sido varias las respuestas de los gobiernos. En ese sentido, a partir de una investigación de la Organización Mundial de Turismo en más de 160 países, básicamente la mayoría de los países lo que hizo fue generar política pública de tipo económico, es decir, incentivos fiscales y monetarios para mejorar la situación de la gente. Por otro lado, políticas también para tratar de mantener o fortalecer los empleos, ya ni se diga crecimiento de empleos, cosa que es bastante complicada en el escenario 2020 y lo que llevamos del 2021, y capacitación. El tema de inteligencia de mercados también, apuntalar en función de la data que se está generando, decisiones muy puntuales y quirúrgicas para el sector. Todo lo que viene siendo el partenariado o lo que llaman la asociación público-privada, también hacer un esfuerzo, este tipo de esfuerzo se enmarca dentro de un enfoque de política pública que se llama la gobernanza, donde se interrelacionan muchos sectores para tratar de en conjunto rescatar, potenciar un problema, resolver un problema o potenciar alguna circunstancia que pueda servir para el bienestar de la gente, la restauración del turismo, y el turismo doméstico. Si observamos el caso del turismo en las dos últimas, observamos que hay una gran diferencia en la, en la toma de decisiones frente al problema del COVID, pero una toma de decisiones que tiene un sesgo más hacia lo económico, más al tema del empleo y a la inteligencia de mercado, y menos sensible al tema turístico para su potenciación. En ese sentido, podemos observar, está muy claro, de que son pocas, prácticamente en restauración turística, apenas la cantidad de más de 160 países, apenas dedicaron 20% del esfuerzo para el tema turístico, lo cual eso tiene una respuesta y tiene una serie de consecuencias que las estamos viendo, lo estamos viendo desde el año pasado. ¿Qué cosas han hecho algunos países? Estuve revisando, la verdad es que todos los países han hecho un gran esfuerzo, pero me llama mucho la atención lo que hizo España y lo mantiene hasta ahora, es la creación de lo que llaman un certificado de turismo seguro. Es básicamente una marca de garantía y certificación de la implementación del sistema de prevención de riesgos para la salud contra el COVID, validado por el Ministerio de Salud. Este proceso de desarrollo se da mediante la vinculación de representantes del sector público en los órdenes de gobierno correspondientes, junto con representantes del sector privado y sindicatos. Esto, de alguna manera, permitió de que se le dé seguridad, certidumbre a la gente, a los pacientes, a los viajantes, en relación a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un ámbito tan complejo, tan incierto como es el tema del COVID. En ese sentido, España ha venido poco a poco recuperándose. Los estimados del Fondo Monetario Internacional para esa economía establece un crecimiento por arriba del 5%, y eso indica, si mal no recuerdo, 5.9%, y eso indica que será, en el contexto de la Unión Europea, el país que más va a crecer este año. Como todos sabemos, el sector turístico es tremendamente potente en España, y este tipo de certificado le da, insisto, le da garantías a la gente para poder disfrutar de sus vacaciones sin mayor problemas en relación a lo que es el tema del COVID. En el caso de Portugal, el país vecino, tiene un programa que se llama Limpio y Seguro, que es un programa para brindar información a las empresas turísticas sobre las medidas de higiene y limpieza necesarias para promover el país como destino, reforzando la confianza del visitante al país. Es un mecanismo un poco diferente al certificado de turismo seguro del vecino país, de España, pero muy potente en el sentido de que también da certidumbre al viajante
de que se puede hacer cosas, de que puedes ir a la playa, de que puede entrar a un hotel, de que puede haber esparcimiento sin aminorando el riesgo relacionado a la pandemia. Hay también iniciativas que son muy similares en el contexto de otros países como Costa Rica, Ecuador, Albania y Bulgaria. Por ejemplo, Lituania, Letonia y Estonia abrieron sus fronteras a los ciudadanos creando lo que ellos llaman una burbuja de viajes báltica. Es decir, se pusieron de acuerdo los tres países para que la gente pudiera viajar en triángulo de esos tres países, lo cual me parece una decisión acertada. En el caso de Estonia, también ha comenzado a probar un pasaporte de inmunidad digital que recopila datos de pruebas y permite a las personas compartir su estado de inmunidad con un tercero, porque ese tercero puede ser una empresa hotelera, por ejemplo, mediante un código QR temporal generado después de la autenticación digital. Esto es muy importante porque posiblemente se convierta en una tendencia derivado del hecho de que las tecnologías de información y comunicación están muy avanzadas. Se puede generar una especie de código QR por persona para que al interior de ese código la gente pueda captar, en este caso, los museos, los teatros, los hoteles, puedan verificar si la persona que posee ese código QR tiene efectivamente ya una reciente prueba PCR que permita dar certidumbre de que no es un positivo para COVID y que los pacientes pueden estar sin mayor inconveniente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que los países están haciendo un gran esfuerzo en esa materia. Ahora bien, revisando también un poco la data, nos damos cuenta de que hay una serie de factores que están alterando un poco la toma de decisiones en materia de turismo. Me refiero a decisiones de tipo nacional o federal, dependiendo del tipo de sistema político en el que estemos. Y me refiero básicamente al hecho de que los medios de comunicación, o buena parte de ellos, están entrando en una especie de vorágine informativa que no necesariamente nos está dando certidumbre y tranquilidad. Hoy, por ejemplo, al levantarme, revisé un poco la data de México en relación a cuántas personas tenían COVID el día de hoy y básicamente los medios siguen informando bajo una lógica de números brutos, los números en absoluto. Hoy, por ejemplo, estaba viendo que hay mencionan ellos más de 1.870.000 casos, pero yo me pregunto, a ver, esos no son casos que estén ahorita activos, es el acumulado de prácticamente un año donde la inmensa mayoría de esos que fueron casos ya están sanos y son personas que están en actividades productivas. Entonces, eso es simplemente un botón de muestra para entender de que la comunicación es muy importante y la responsabilidad de comunicar no se debe perder de vista para los medios de comunicación y para también los políticos que son también tomadores de decisiones y que se ven permeados también por esa dinámica de estridencia de parte de algunos medios de comunicación que señalan, digamos, estos números en bruto, cuando lo deseable es ver las cosas de una manera distinta. Voy a dar un ejemplo de ello. Se dice que en el mundo aproximadamente 2.100.000 personas han muerto por COVID. Eso es una cifra grande, muy espectacular en sí misma. Pero cuando lo vemos en el contexto general de la población mundial, estamos hablando de que la mejor manera de comunicar es que efectivamente, lamentablemente, 2.100.000 personas han muerto por COVID en el contexto de una población que es de 7.840 millones de personas. Es decir, esos 2 millones de personas o 2.100.000 no son más que el 0,02% de la población mundial. Entonces, dependiendo cómo yo comunique, pues puedo generar una sensación de pánico y eso no me va a permitir tomar buenas decisiones en frío, o puedo tomar una comunicación que no deja de ser objetiva, pero en el contexto general. Hay una cuestión que se llama falacia, los gringos le llaman cherry picking, cuando yo solamente estoy tomando una parte del todo para tratar de explicar cierta fenomenología, cierto problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre es importante hablar de tasas para poder ver el contexto en lo general. Les doy otro caso. Estaba sacando unos números. En México, hasta ahora, más o menos, estamos cercanos a los 170.000. Seguramente cerramos el mes de febrero con lamentables 170.000 víctimas del COVID en cifras oficiales. Pero eso, si yo lo llevo a tasas anuales, estamos hablando de 133 personas por cada 100.000 habitantes.
Pero si yo lo llevo a meses, estamos hablando de que fallecen 11 personas mensual por cada 100.000 habitantes. Entonces, también eso nos permite ver una cifra en un contexto distinto. Es decir, los 170.000 personas fallecidas siguen estando allí, pero la manera como yo narro o comunico la información, eso puede hacer de que pueda distorsionar la mente de un tomador de decisiones y de allí que puedan venir decisiones muy extremas cuando no hay el extremismo desde el punto de vista objetivo. Entonces, viendo todos estos elementos, y los políticos y los gobernantes que de repente toman decisiones un poco aceleradas, que son decisiones de política pública, pero unas con mayor o menor racionalidad, me di cuenta de que el fenómeno del turismo en el mundo entero, y México no es la excepción, puede tener una salida si nos concentramos en el turismo doméstico. Porque el turismo doméstico, y veremos más en la siguiente diapositiva, es mucho mayor que el turismo internacional. Y ahí vemos la información en la correspondiente lámina que observan. En el caso de México, hay 100 millones de personas dispuestas a hacer turismo, 41 millones de turistas, millones que llegan de turismo internacional, y vemos que pues podemos tener una tabla de salvación si concentramos todos nuestros esfuerzos en los próximos 2 años a trabajar el turismo doméstico mientras se resuelve el problema del turismo internacional. Menciono algunos temas. A nivel mundial, el turismo nacional es 6 veces mayor que el turismo internacional. 75% del gasto global de turismo es doméstico en los países de la OCDE, donde México forma parte. Lo que hace que los países con una mayor proporción de turismo nacional se puedan recuperar antes. Si focalizamos todo el turismo internacional, eso va a tener dificultades, porque son problemas estructurales, ¿no? De decisiones que toman los países. El caso de Canadá recientemente, que decidió que ningún vuelo, pues prácticamente cerró la posibilidad del espacio aéreo con México hasta el 31 de abril, y eso le pega al turismo mexicano de una manera sorprendente. Estamos hablando de 700, 800, 900 millones de dólares que dejan de llegar por concepto de turistas canadienses. Entonces, derivado de todos estos elementos de incertidumbre y traspiés, definitivamente hay que potenciar la parte del turismo doméstico. Veamos en la gráfica el caso de China. El caso de China, la gráfica azul muestra lo que es el turismo doméstico, y la gráfica amarilla tiene que ver con boletos aéreos semanales emitidos para futuros viajes internacionales. Entonces, vemos que por allí puede haber un estallido importante turístico para nuestro país que pueda ser la tabla de salvación versus el turismo internacional. ¿Cuáles son las políticas públicas que incentivan el turismo doméstico? Yo veo básicamente 6. La primera, incentivos fiscales y monetarios. Voucher, que a la gente se le pueda entregar un voucher que corresponda a 1,000, 1,500 pesos si va a hacer turismo nacional. Entonces, en ese sentido, eso genera incentivos para que la gente, de alguna u otra manera, vaya a los hoteles, vaya a las playas y pueda utilizar su recurso que está hasta cierto punto está guardado en buena medida en cuentas de ahorro. Derivado de la propia pandemia, como la gente no puede salir, no puede salir al exterior, mucha gente guarda ese dinero hasta el momento preciso para poder modificar su actuación y poder irse a otro país y disfrutar del turismo como siempre lo hemos visto. En ese sentido, como hay mucha capacidad de ahorro y derivado de incentivos fiscales y monetarios, precisamente se puede crear unas condiciones para que la mayoría podamos estar saliendo y disfrutando del turismo en el país, un país tan potente como este, pues hay que aprovecharlo. La otra parte son políticas de marketing y promoción. A mi juicio, no son tan potentes como debería ser, y en la medida en que no haya marketing y promoción, pues la gente no se va a enterar de lo que puede hacer a nivel turístico, porque mucha gente todavía está en la cerrazón, derivado, insisto, de la estridencia que muchos medios de comunicación, en su afán de vender, pues meten miedo y la gente no quiere salir de su casa, cuando la realidad objetiva muestra otras cosas. El desarrollo de productos con valor agregado, turismo de bienestar, que es algo que creo, a mi juicio, va a ser muy potente en los próximos años, porque según investigaciones en el Reino Unido, en los propios Estados Unidos, la afectación psicológica de tanta
tanto encierro, producto de lo del coronavirus, pues ha generado mucho estrés en mucha gente y requiere una recuperación a partir de acciones de bienestar que muchos hoteles y muchos centros especializados tienen en todas partes del mundo, y México no es la excepción. Las asociaciones estratégicas, que es un enfoque de política pública y gobernanza, donde el gobierno municipal, los gobiernos estatales, el gobierno de la república, también en la iniciativa privada, el sector social, la academia, todos se juntan precisamente para buscar cursos alternativos de acción para mejorar el tema del turismo, la inteligencia de mercados, ver hacia dónde se va, cómo va el comportamiento, que incluso las microempresas dedicadas al turismo puedan hacerse de esa información de manera gratuita, y herramientas de capacitación, sobre todo utilizando nuevas tecnologías. Todo eso nos puede permitir, desde el punto de vista de la política pública, generar incentivos, generar estímulos, potenciar una serie de comportamientos en lo colectivo en beneficio de ese turismo doméstico. El turismo a nivel internacional está muy complicado porque hay países donde definitivamente ni siquiera se puede entrar. Insisto, bajo estas premisas, la política pública como disciplina puede tener mucho que aportar, puede dar mucha luz al sector turístico, y en ese sentido dejo esto hasta acá para empezar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Genial, Eric. Pues qué interesante. De verdad, lo que ya habíamos visto es que el análisis de los datos que se están compartiendo desde otra óptica y sobre todo no magnificando la información es lo que nos puede dar algunas claves. Me llama la atención todo lo que estás comentando, sobre todo la recuperación. Creo que es algo que me quedó muy presente en este momento. Los países que más dependen del turismo doméstico son los que pueden acelerar su recuperación, y eso lo tenemos que ver. Mucha gente en este momento está muy desanimada, esa es la realidad, está muy desanimada por sus negocios. Ya en otras charlas se ha comentado que es un excelente momento para prepararse, para listar todo lo que deban de hacer y, por supuesto, renovar el producto o aprovechar para poder dejar listo algo que se quiera lanzar. Tenemos mucha participación de la audiencia, Eric. Si me permites, te voy a pasar algunos comentarios. Estamos aquí haciendo un debate en lo que tú también estás compartiéndonos. Hay sobre todo... hay crítica con respecto a los sellos, a los sellos que se manejaron desde los protocolos de Safe Travel hasta Punto Limpio, también lo que se hizo en México. Ahí tenemos invitados de Argentina, les mandamos saludos también, donde comentan que de igual manera, pues, se ha utilizado este sello como una parte de negocio, más no está funcionando al 100%. Por aquí tenía una pregunta de Diana, que le estuvimos haciendo algunas réplicas, pero me gustaría que también tú nos aportaras un poco. Diana Gómez nos pregunta, ¿por qué crees que muy pocos gobiernos locales se han preocupado por aplicar políticas públicas para el rescate del turismo? Adelante, Eric. Sí, gracias, Sandy. Sí, mira, el problema con el sector público y en lo particular la administración pública municipal, sé que hay municipios que han hecho un gran esfuerzo en manejo de datos, tratan de generar políticas públicas de primer nivel en todo sentido, de la propia formulación de políticas, algo pulcro, con mucha participación ciudadana, que los ciudadanos tenemos mucha información que podemos dar a los gobiernos para fortalecer las decisiones, sobre todo porque ellos manejan presupuestos muy grandes. Me queda claro que hay municipios que han hecho un gran esfuerzo, pero la inmensa mayoría de los municipios, no solo en México, sino en América Latina, no tienen presupuesto suficiente para poder emprender acciones de inteligencia en el sentido de manejo de información puntual, casi de tiempo real en relación a lo que está sucediendo en el ámbito del turismo. Creo que la restricción presupuestaria no permite de que ellos puedan tener una respuesta sólida, muy fuerte en materia turística. Sé que algunos han hecho esfuerzos en la generación de incentivos fiscales, que son minúsculos en el contexto general de lo que es el manejo de la operación de una empresa dedicada al turismo. Hacen muy poco realmente los gobiernos locales en ese sentido. Entonces, creo que ellos, sin generalizar, puesto que para eso habría que hacer una investigación y cada país tiene sus propias características. No es lo mismo México, que es un país federal, o Brasil, como el caso uruguayo, que es un país unitario, pequeño, con una población posiblemente similar a un estado pequeño en México.
Pero lo que sí es cierto es que creo que tiene que haber mejor comunicación intergubernamental. Eso creo que puede ser la clave. Es decir, lamentablemente el ejercicio de la administración pública tampoco está altamente profesionalizada y la mayoría del contexto general de América Latina adolece de ese desarrollo. Cuando uno a Europa, uno va al Reino Unido, o uno va a España o uno va a Alemania, uno se da cuenta que incluso la administración local está altamente profesionalizada y está separada el ámbito de lo político, es decir, los actores políticos que hacen vida partidaria permanentemente, está separada la administración pública de ese ámbito. Entonces, eso permite que las personas que están trabajando en el ámbito turístico sean personas que posiblemente incluso han sacado su doctorado a partir de becas que el propio ayuntamiento, ellos como funcionarios, les ha otorgado a lo largo de años de trabajo. Entonces, conocen perfectamente. Entonces, si yo voy a Perú, va a suceder lo mismo. Tenemos el caso peruano, termina un ayuntamiento, su gestión, llega otro presidente municipal, que en este caso un alcalde, y el alcalde hace cosas totalmente distintas, no hay una inteligencia organizacional, no se rescata la información y por tanto es difícil tomar decisiones de esa manera. Y si a eso sumamos lo que dije en un inicio, que no hay presupuesto, pues se complica un poco. Yo no haría el esfuerzo en la parte de municipios, lo que sí es que el municipio debe formar parte de un engranaje virtuoso mucho mayor. Haría un gran esfuerzo más bien en los gobiernos estatales o regionales, dependiendo de qué país, quien nos ve, pues no siempre podemos hablar de gobiernos estatales, la gente de Colombia dirá que son departamentos, pero bueno, si, independientemente de eso, lo que puede hacer toda la configuración de los gobiernos, independientemente del orden en el que nos estemos refiriendo. Creo que por allí va el asunto. Buenísimo. También por aquí nos preguntaban, Eric, si puedes compartirnos algunas buenas prácticas adicionales que te hayan, pues que te hayan parecido bien desde tu punto de vista como experto. Nos mencionaste algunas, de hecho, nos comentaste sobre España, también mencionamos algo de otros países. ¿Quieres enfatizar sobre alguna que conozcas bien? Sí, la española creo que es una muy buena práctica. Evidentemente, como dicen, hay que tropicalizarlo. Entonces, digamos, Uruguay no es España, México no es España, entonces habría que hacer algunos movimientos allí. Frente a la crítica de que estos certificados o estos sellos, estas etiquetas no, de alguna manera no han funcionado en Argentina, en Chile, en cualquier otro país, eso habría que revisarlo. Por eso es muy importante la evaluación permanente. No tienes que terminar un proceso muy largo para evaluar, puedes a mitad de la política que se está implementando empezar a captar datos para poder generar lo que llamamos establecer lo que son puntos de mejora y actuar en consecuencia. Yo sí creo que si el gobierno de la República hace un gran esfuerzo y ahí tiene que aportar una cantidad importante de recursos, le apuesta a eso con una promoción y un marketing adecuado, muy agresivo, donde se demuestre de que bajo ciertos protocolos, ciertos criterios, el hacer turismo ecológico, rural, el turismo de playas, de convenciones, puede funcionar sin mayor inconveniente. ¿Sí? Hay que recordar también de que hay políticas que rebasan el aspecto del turismo y que tienen que ver con la edad de las personas. ¿Sí? Les doy un dato, en el contexto general del mundo, evidentemente cada país es distinto, cada región tiene su propia especificidad en eso, pero en el contexto general, el 70% de las personas más afectadas por el COVID-19 tienen más de 65 años. Entonces, estamos hablando de que es 3/3 de la población, digamos, que mayores de 65 años son los que tienen el problema, pero los más jóvenes no. Entonces, si por ejemplo quieres hacer una actividad deportiva donde no se permita, aunque es un poco discriminatorio, pero no se permita que mayores de 65 años entren a ese tipo de actividad, pues las probabilidades de que se pueda infectar son mínimas. Y si se une a los protocolos que los gobiernos establecen para este tipo de actividad, que son protocolos muy interesantes, pues es difícil pensar de que alguien pueda terminar falleciendo por COVID-19 en un evento público con cierto límite, ya no al masivo, pero sí con cierto límite, pero se pueden hacer y eso va a generar confianza. Entonces, estos certificados como el de España, a mí me parecen bien porque le da certidumbre a la gente.
y rompe un poco, trata de jugar en un ring de boxeo con la estridencia de los medios de comunicación, que insisto, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos tratan de jugar con el terror, con el miedo, y eso no nos permite ver claro y tomar decisiones de forma clara. Si yo enciendo la televisión y todo el tiempo me están mostrando muertos y no, nunca me hablan de recuperados, que son la inmensa mayoría, les doy un dato. Este dato también ayer lo estuve revisando. Es un dato referente a la cantidad de casos. Aquí en México se habla de los casos, hay casi 2 millones de casos, perdón, pero 2 millones a lo largo de todo el año y la mayoría se recuperó. Y son por estimación. Recuerden que el caso de la medición de México es un estimado, es una muestra. Lo que no, los 2 millones son una muestra, se dice que hay que multiplicarlo por 10. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de 20 millones de casos. Si han fallecido 170,000 y de esos 170,000, el 70% son mayores de 60 años, la mayoría de los menores de 60 años no han tenido mayor inconveniente. Estamos hablando de que los menores de 65 años solamente ha fallecido el 0,25% de ese universo que son de 20 millones de casos. Entonces, cambiamos los números en sentido un poco más claro y eso nos quita un poco esa, al menos la sensación de que esto es una cuestión apocalíptica. No lo es. Entonces, si yo soy un padre de familia que lamentablemente no llegué a la universidad, tengo secundaria no terminada, si yo veo la televisión, todo lo que me están diciendo es tremendamente impactante. Y eso me obliga a no tomar decisiones para un posible viaje con mi familia a un pueblo cercano a la ciudad donde uno habita. Entonces, todos esos elementos son aspectos de la psicología colectiva que están permeando la toma de decisiones y también permean a los políticos y a los gobernantes, porque los gobernantes hoy en día, en el siglo XXI, se manejan básicamente para tomar decisiones mucho de acuerdo al barómetro que las encuestas estén estableciendo para una decisión o no, porque posiblemente están pendientes de las elecciones siguientes. Entonces, no tenemos decisiones totalmente científicas en buena medida, aunque así pareciera serlo. Entonces, en ese sentido, todos estos elementos, a mi juicio, están entorpeciendo la posibilidad de una recuperación y el regreso a la normalidad de siempre. Antier vi un video de previo, yo sé que a ti, Sandy, te gusta mucho el tenis, un previo al torneo, el famoso abierto de Australia, habían 4,000 personas. No tiene nada que ver con estos esfuerzos que futurólogos hacen de cómo vamos a vivir el mundo después. Yo creo que vamos a regresar a la normalidad cuando ya esta estridencia y el tema de la vacuna comience a ser de las suyas y pueda aminorarse ese temor que, insisto, los medios de comunicación y muchos de los líderes de opinión están fomentando de una manera que a mi juicio es torpe, puesto que la realidad no corresponde a eso que están mostrando. Sí, hablábamos que inclusive los noticieros traen un tinte como hasta si estuvieran sintiendo y actuando la noticia, un histrionismo impresionante y que pareciera que quieren hacer enojar a la población o entristecerla más o qué sé yo, y todo eso emocionalmente afecta para la toma de decisiones. Precisamente cómo vamos a avanzar en la creación de políticas públicas si hay un ruido aquí que no se está traduciendo en algo real, ¿no? No hay fondo realmente. Fíjate que por aquí nos estaban preguntando sobre si en Latinoamérica realmente bueno, no fue una pregunta, perdón, es más que nada una afirmación de que no hay planeación de políticas públicas a largo plazo. Fíjate, Eric, antes de que me des tu opinión, te platicaba que hay como una cronología de cómo en México se manejó todo este tema, inclusive de los primeros organismos, obviamente, que emitieron comunicados o estrategias, digamos, pues fue la misma Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de la Salud, casi todo lo que ellos recomendaban a los gobiernos era, pues primero una gestión de crisis, pero atenuar efectos, ¿no? Y generar estímulos para recuperación. De hecho, yo vi que los primeros esfuerzos y recomendaciones que se hicieron iban bastante enfocados a cuidar el empleo o evitar una crisis o un colapso económico
en las empresas, otorgar incentivos, reducción de carga fiscal y toda esta serie de elementos. No sé qué tanto están disminuyendo el efecto de la pues, pérdida que tenemos en el tema económico, turístico. No sé qué tanto lo estén suavizando. Eso tal vez lo podamos ver después de un cierto tiempo. Em, pero, por ejemplo, en México se notó inmediatamente que lo primero fue, pues, obviamente proteger a los chicos de las escuelas, suspensión de las clases, la campaña esta de distancia, la campaña nacional de Susana Distancia, y posteriormente fue más o menos para el mes de abril que se comenzó con estos comunicados de qué va a pasar con el tránsito de viajeros extranjeros, con el tránsito nacional, y comienza también pues la parte de los sellos, las certificaciones y todo este tipo de circunstancias. Se nota que realmente la política fue orientada a la inmediatez, ¿no? O sea, el poder generar una solución pronta. ¿Crees que nos haga falta en este momento una política pública a largo plazo, a mediano largo plazo, Eric? Sí, yo pienso en relación a lo del largo plazo que frente al COVID es difícil, porque estamos hablando de, les doy un caso, Estados Unidos en el año 2020, lo que fue el 2017, 2018, 2019 y los primeros 2 meses del 2020, Estados Unidos estaba con la administración Trump, estaba batiendo récord histórico en creación de empleos. El dinamismo económico lo vimos inclusive en México. Las remesas es un reflejo importante de la actividad económica de los paisanos en ese país y se batió todos los récords. Si uno ve la curva, es una curva ascendente en todo momento. Nunca se había llegado a unos niveles de entrada de remesas tan fuertes como la que tenemos al día de hoy. Entonces, eso demostró que hubo políticas de incentivos para que la economía en Estados Unidos creciera y creció. Pero luego llega un suceso que es externo totalmente a la economía, que es el tema del COVID-19. Eso no forma parte de políticas económicas, no tiene que ver con política monetaria ni con política fiscal. Es un suceso externo completamente nuevo, al menos desde prácticamente la gripa española, por allá por 1918, hace un poco más de 100 años. Entonces, eso prácticamente hizo tambalear la economía y el resto del tejido social y la estructura en general de los países, precisamente porque no teníamos claridad de qué se trataba. La única información que le llegaba a políticos, al ciudadano común y corriente como nosotros, era lo que estaba sucediendo en China, que todos sabemos que China se caracteriza por un gobierno opaco, donde la transparencia de la información no es tal. De hecho, metieron a la cárcel a más de un periodista o a cualquiera que quería mostrar un poquito cómo se estaba viviendo en Huawei, en Wuhan, el asunto. Y luego nos brincaron a Occidente en el caso de Italia, fundamentalmente. Y claro, vemos lógicamente lo que estaba sucediendo en Italia y asusta a todo el mundo. Pero es otra vez aplicar cherry picking, ¿sí? ¿Qué significa? A ver, en el contexto de las Naciones Unidas, pues al menos en la contabilidad de las Naciones Unidas, debe haber no más de 196 países en el mundo. En Naciones Unidas habrá un puñado más que no está vinculado a las Naciones Unidas, pero son 196 países del mundo. Oye, me están dando el ejemplo de uno y el peor, el más extremo. En el conjunto general, cuando ya luego de un año, esa es la ventaja de que ya pasó un año, ya tengo mucha información. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cuando revisamos el total, el 100%, 196 países, menos del 25% tuvieron problemas reales, contundentes o críticos en algunos casos frente al COVID a nivel hospitalario. Esa famosa curva, hay que achatar la curva por el tema, eso se comprendió. El encierro, el lockdown de la gente, el confinamiento, le llaman algunos, se dio precisamente para ahorrar tiempo, ganar tiempo, mejor dicho, para acomodar el sistema hospitalario a esta nueva situación. Eso se entendía, pero posteriormente eso no tenía ningún sentido. Raro, son muy pocos los casos
donde los países en el contexto general llegaron al colapso total y absoluto de los sistemas hospitalarios. Realmente son muy pocos, ni siquiera los Estados Unidos, ¿sí? Donde en el caso puntual de Nueva York tuvo un pico, pero luego lo lograron bajar con la llegada de, quizás hablemos de una nueva oferta de camillas, con estos famosos buques hospitales, que son una cosa enorme, que llegaron al puerto de Nueva York, por citar lo que pasó en España. Pero si todos lo focalizamos a los 2 casos o 3 casos, cuando son 196, pues lógicamente pienso que el mundo va a estar así, y el mundo no estaba así. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, de que estemos agarrando botones de muestra y no estamos agarrando el muestrario completo de botones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eso no nos permite entender la dimensión del asunto. Creo que el tema turístico es un tema que ya hay que potenciar. Arranquemos por el tema del turismo doméstico, fortalezcamos el tema de estos sellos que permita a la gente tener claridad de que no va a pasar nada, porque es la única forma. Meterle mucho dinero a eso para que la gente vuelva otra vez, vaya a las playas. ¿Qué más importante que la gente pueda romper el estrés? El estrés no ayuda al sistema inmunológico. Es todo lo contrario. Si yo me encierro en mi casa, mi sistema inmunológico va a ir en erosión permanente. Pero si yo estoy en la playa, voy a tener vitamina D para regalar. La vitamina D, incluso en estudios de Science, una revista tan prestigiosa como esa, señala de que la vitamina D, ya hay data importante, vitamina D es fundamental para poder estar fuerte a la hora del COVID. Si te pega el COVID va a ser bastante leve porque tiene un sistema inmunológico realmente sólido, blindado, y no se blinda encerrado, con miedo, con estrés. El sistema orgánico, yo no soy médico, pero he leído sobre el tema y amigos me dicen es muy importante el tratar de alimentarse bien, el tratar de tomar el sol, hacer ejercicio. Nunca me expliqué por qué cerraron parques, algo tan importante. En Australia nunca lo cerraron. Y Australia tienes ahora 4,000 personas disfrutando del tenis. Entonces, se tomaron muchas decisiones. Entiendo que por el miedo de lo que vemos en televisión, insisto, no, la mayoría del mundo no tuvo problemas con el COVID a niveles graves. Entonces, en ese sentido, creo que va por allí el asunto. Genial. Y fíjate que por aquí nos estaba saludando mi buen amigo Roberto Pérez, que le mando un abrazo. Bueno, nos manda saludos y nos comenta algo interesante. Todo recae en la planeación turística y una definición de visión de destino como país. Una buena estrategia, un buen ejemplo es la estrategia México Turismo Sostenible 2030, que integra a los diversos actores del turismo, en donde la estrategia no depende del gobierno en turno, sino de todos los actores que vamos a permanecer más allá de administraciones. Y bueno, comenta la relevancia de un compromiso entre todos. Creo que también una de las noticias con las que amanecimos estos días fue la nueva estrategia de Cuba. Tú que eres adicto a la información, probablemente también te enteraste bueno, pues que Cuba va, al menos espero que no haya sido un titular de estos que llaman también el clickbait, ¿no? Para hacerle el click y realmente no tener información de lo que se está pregonando. Yo no le he revisado en lo particular, pero me voy a meter a leer esa estrategia sobre la vacunación. Lo que decía el encabezado es que Cuba va a permitir que ingresen turistas, pero los van a vacunar contra el COVID. Estaría interesante mencionar sobre eso. Sé que ya no tenemos mucho tiempo, mi querido Eric, ya estamos corriendo, pero aún así te quiero agradecer mucho y si quieres hacemos ya el cierre, una conclusión, si quieres mencionar el tema de Cuba, adelante, si quieres hacer una última recomendación. Y bueno, sé que tienes una oferta en tu consultoría también de cursos, capacitaciones, y este es el momento también para que puedas compartirnos cómo seguir aprendiendo de políticas públicas. Adelante, Sí, Eric. claro, muchas gracias. De Cuba, por supuesto, pero también hay que entender qué es Cuba. Cuba es una isla, estamos hablando de una región insular, por tanto, en el contexto general del manejo del COVID, pues ellos lo tienen un poco más fácil. Si uno revisa hay un ranking relacionado al mejor manejo de la pandemia, prácticamente del top 10, la inmensa mayoría de países son países insulares o países como Nueva Zelanda, que dicho sea de paso, es un país que
está en el lugar número 124 de 196 en densidad poblacional. Es un país que apenas tiene 4 millones de habitantes y todos sabemos hoy en día que el tema de la densidad poblacional sí tiene que ver. No es el único elemento, pero sí es un factor que coadyuva a poder resolver de mejor manera el tema del COVID. En el caso de Cuba, ellos tienen su propia vacuna. Sin embargo, debido a las características del propio sistema cubano, como también es el caso de Corea del Norte, como es el caso de China, la oposidad es tan grande, entonces genera muchas dudas razonables en relación a colocarse la vacuna hecha en Cuba. No sé hasta qué punto, porque esa información no es pública, como si es la información pública que en su momento mostró Pfizer, Moderna, en menor medida la Sputnik 5 de Rusia. Los países que son de regímenes cerrados, pues dejan mucho que desear en materia de transparencia y es complicado. Además, nunca he estado de acuerdo con la obligatoriedad de las vacunas. De hecho, el Parlamento en el Consejo de Europa sacó recientemente, hace menos de una semana, una información relacionada que bajo ninguna circunstancia en la Unión Europea va a forzar a la gente a vacunarse, puesto que es una decisión que tiene que ver con cada uno. En ese sentido, yo creo que no va por allí el tema de la vacuna. Además, con relación a la vacuna, no se ha hecho una evaluación, es decir, su fase 4 todavía no está, más bien está en proceso. La vacuna, y creo que en el mundo apenas se ha vacunado el 1% o 2%. Va a pasar mucho tiempo para poder ver todo lo que sucede con las personas posterior a la vacunación. Yo creo que una persona joven es improbable, al menos en términos estadísticos, que pueda terminar en un hospital. Creo que hay más probabilidades. Eso salió en un artículo, te lo puedo compartir, del New York Times, donde hay más probabilidades de morir yendo al trabajo en un accidente automovilístico que morir por COVID. Hay otro estudio que señala en términos estadísticos que hay más probabilidades de que te parta un rayo de que puedas morir de COVID si eres menor de 40 años. Entonces, yo creo que en todo caso lo que sí se puede hacer es lo que están implementando algunas naciones, de decir, bueno, hazte una prueba, si pareces negativo, adéntrate al país y disfruta el país con toda la comunidad del mundo sin tanto miedo. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy en día es tratar de generar políticas y dentro de ellas el tema del marketing, la promoción y la publicidad son fundamentales. Cómo tratar de romper por completo esta inercia nefasta de miedo, de terror, y colocar la seguridad de las personas a la hora de disfrutar del turismo. Que los niños vayan a la escuela, no hay ningún problema. Tenemos muchos casos de países como Suecia, donde los niños nunca dejaron de ir a la escuela. Hay evidencia suprema que indica que prácticamente los niños no van a padecer de COVID. Por allá dicen, no, es que hay un caso acá, un caso allá. Bueno, son 10, 50, 100, 500, 5,000 casos en una población de 7.840 millones de habitantes. Siempre va a haber algo por allí distinto, pero en el contexto general nada indica de que sea necesario que los niños no regresen a la escuela, niños que están sufriendo. Y en varios años estaremos hablando de la generación COVID, gente con muchos problemas en sus cabezas, producto del encierro. No puedo imaginar un niño encerrado un año. Eso no me cabe por la cabeza. Y esos son niños que van a crecer con una serie de traumas y cuando sean adultos tomadores de decisiones, esos traumas van a salir y van a florecer y pueden generar problemas en sus propias familias, incluso en el ámbito público donde se vayan a desenvolver. Entonces hay que tener en consideración esos aspectos. El resto, creo que se están tomando las medidas adecuadas a nivel turístico. Yo le apostaría al turismo, insisto, como desde un inicio, y esperar a que las aguas se calmen un poco en la parte internacional. Yo sé que la gente le quiere ir a Londres, yo quiero irme a Australia, todos queremos viajar y conocer nuevas culturas y convivir con gente de otras partes, pero creo que nuestros países tienen mucho potencial y tienen atractivos maravillosos que muchos no han explorado. Conozco gente que conoce medio mundo y no conoce México, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí podemos empezar, siempre de la mano de la certidumbre y la seguridad a partir de estos sellos o estas políticas que han implementado muchos países. Eric, pues muchísimas gracias. Creo que nos vamos con 1000 tareas. Nos diste una cátedra completa de reflexión, de ponernos a pensar los números que nos compartiste, pero sobre todo el análisis que hiciste de ellos.
ahorita se me puso chinita la piel de pensar en la generación COVID. Creo que eso nadie lo está diciendo en este momento. O sea, ¿qué va a pasar realmente con esos niños que vivieron esto en esta época? Nosotros probablemente tuvimos una infancia más o menos normal con el tema de la educación presencial. Sí, el miedo está llevando a decir nadie salga, quédense todos en sus casas y no se está llevando a una solución. Inclusive lo que tú propones sobre las pruebas es algo que está tratando de empujar el Consejo Mundial de Viajes y Turismo con Gloria Guevara Manso, mexicana. Eh, que ella lo que no visualiza esa esperanza en la vacuna, visualiza la esperanza en que las pruebas se sigan aplicando. Prueba, 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 es la recomendación que más ha hecho desde el Consejo. Pero, pues bueno, Eric, me da súper, súper lástima tener que finalizar con esto, pero ya es tiempo de despedirnos. Te agradezco mucho el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Para cerrar, te voy a hacer el juego de piensa rápido con las palabras. Te voy a decir una palabra y me dices lo primero que se te ocurra para hacer la despedida, ¿vale? ¿Estás listo? Sí, claro. México, Esperanza, turismo, crecimiento, políticas públicas, racionalidad. COVID-19. Es más, eso está más difícil, pero yo diría incertidumbre. Súper. Genial, Eric. Pues muchas gracias. ¿Dónde podemos contactarte? Por favor, si Sí, sí, alguien sí, quiere un curso si o me algo permites adelante. compartir la pantalla, Dale. voy a colocar mi información y me pueden escribir. Soy un telegrammer. En ese sentido, a ver si puedo aquí rescatar la presentación. A ver, permítame aquí al final. Sí, claro. Sí, aquí están mis datos. Tengo un canal de Telegram donde mucha gente me sigue. Ahí coloco estadísticas, datos de todo tipo, no solamente turismo, de política, sociedad, todo aquello que pueda servir de ayuda para las personas a tomar decisiones. El canal de Telegram es t.me diagonal Eric con la M mayúscula, Lobo D. Allí también me pueden escribir contacto@polgov.mx. La página de mi empresa es www.polgov.mx. Entonces, a partir de allí ya podemos entrar y seguir con esta discusión tan importante. Genial, Eric. Pues muchísimas gracias por este live de viernes. Gracias a todos que se conectaron. Sé que es un tema que, híjole, podríamos hablar de salud, de economía, o sea, todo lo que envuelve el turismo, pero ya saben que aquí hay un experto. Les recomiendo mucho que sigan a Eric porque siempre nos comparte información verificada, que eso es muy importante en estos tiempos. Eric es completamente una persona que verifica la información. Ahora sí que es una de mis principales fuentes viables y confirmadas de todos los datos que se generan. Y por supuesto que él está súper al día porque su mismo trabajo, profesión y gusto lo demanda. Así es que les recomiendo mucho que lo puedan seguir, para poder charlar de todos estos temas. Y si tienen alguna necesidad con algún proyecto, pues aquí está toda su información. Pues gente bonita, que pasen un excelente fin de semana. Ya prácticamente lo que vamos a hacer es despedirnos. Ya saben que pueden seguirnos en el canal. Les voy a poner mis redes sociales aquí también en los comentarios para que puedan ver el video. Compártanlo, etiqueten a alguien en los comentarios para que puedas llegar a más. Y ya saben que nos vemos pronto en el próximo live de viernes a las 12 horas en Ciudad de México. Eric, hasta luego. Chao a todos, que estén súper, Hasta súper, súper luego. bien.